¿Qué tal, amigos? El día de hoy aquí en el Matemáticas con el Inge vamos a revisar un tema de geometría analítica denominado segmentos de recta, específicamente la longitud de estos segmentos de recta. Antes de empezar con el ejercicio a realizar, vamos a definir qué es un segmento de recta. Un segmento de recta va a ser la porción de una recta delimitada por dos puntos, es decir, un punto donde ésta inicie y un punto donde ya termine. Dentro de este tema de segmentos de recta tenemos tres tipos diferentes de segmentos de recta. Lo que es el segmento de recta horizontal, también el segmento de recta vertical y el segmento de recta inclinado. Por lo tanto, vamos a definir qué es cada uno de esos segmentos de recta. El segmento de recta horizontal va a tener como característica que va a ser paralelo al eje horizontal, al eje de las X, es decir, siempre se va a encontrar enfrente de él. El segmento de recta vertical se caracteriza por ser paralelo ahora al eje de las Y, es decir, siempre estar frente de este eje. Y el segmento de recta inclinado, este no va a ser paralelo a ninguno de los ejes. Vamos entonces a determinar una fórmula para cada uno de esos segmentos de recta. Dijimos que un segmento de recta debe de estar delimitado por dos puntos. Voy a poner un punto donde inicie y un punto donde termine. Ese segmento de recta que acabo de dibujar es un segmento de recta horizontal, puesto que se encuentra enfrente del eje de las X. Ahora, como tenemos dos puntos para ese segmento de recta y poderlos diferenciar el uno del otro, yo les voy a asignar una letra para saber cuál es cuál. Al primer punto que dibujé le voy a poner la letra A. Al segundo punto que dibujé le voy a poner la letra B. Ahora, también conocemos que para poder ubicar un punto en el plano cartesiano necesitamos conocer dos valores, un valor en X y un valor en Y para poder ubicar ese punto. Por lo tanto, el punto A va a estar ubicado en coordenadas X y en coordenadas Y. Yo les voy a asignar a esas coordenadas un número 1. Haciendo referencia a que esa X y esa Y pertenecen al punto número 1. Lo mismo voy a hacer con el punto en B. También va a estar formado por coordenadas X y Y, pero como pertenecen al punto 2, le voy a llamar X2, Y2. Entonces, lo que me interesa a mí es conocer la cantidad de unidades que tiene el segmento marcado de color rojo. ¿Cómo le voy a hacer para determinar esa fórmula para ese segmento de recta? Voy a tomar primeramente en consideración el eje donde haya habido un cambio en los valores, es decir, solamente en el eje de las X hubo un cambio, en Y los puntos se encuentran a la misma elevación. Por lo tanto, para un segmento de recta horizontal, únicamente me interesan a mí los valores en X. Entonces, la distancia para determinar el valor del punto A al punto B o la longitud va a ser igual a la cantidad al punto más lejos de mi origen. Sería X2. Y a eso le voy a quitar el punto más cercano a mi origen, que es X1. Si nos damos cuenta, si al punto más lejano yo le quito el más cercano, entonces lo que me interesa a mí solamente es esa porción de la recta, que es el valor que yo necesito encontrar. Ahora, para el segmento de recta vertical, dijimos como definición que tenía que ser paralelo al eje de las Y. Entonces vamos a dibujar un segmento de recta vertical que sea paralelo al eje de las Y, es decir, se encuentra frente al eje de las Y.
Del mismo modo tiene un punto donde inicia, voy a llamarle A, un punto donde termina, voy a llamarle B, los cuales están formados por las coordenadas x1 al ser mi primer punto y y1, y x2, y2 al ser las coordenadas de mi segundo punto. El procedimiento para determinar la fórmula va a ser similar al anterior, nada más que ahora donde hay un desplazamiento en cuestión de puntos es en el eje de las y. Por lo tanto, para un segmento de recta vertical, la distancia de A a B va a ser igual a y2 menos y1. Y ahora por último vamos a revisar el segmento de recta inclinado. Como su definición lo indicaba, un segmento de recta inclinado no es paralelo a ninguno de los dos ejes, ni a X ni a Y. Entonces yo voy a ubicar dos puntos los cuales estén a diferentes distancias, tanto en X como en Y. Ahí tengo un segmento de recta inclinado, ya que no es ni paralelo a X ni paralelo a Y. El segmento de recta inclinado, de la misma manera, va a estar formado por los puntos A y B. A, mi primer punto donde inició mi segmento, y B, mi segundo punto donde terminó mi segmento, los cuales también van a estar formados por coordenadas x1 y y1, haciendo referencia al primer punto, y x2, y2, haciendo referencia al segundo punto. Ahora, este segmento de recta experimenta dos cambios, es decir, aumentos en ambos ejes, es decir, en el eje horizontal hizo este recorrido y en el eje vertical hizo este recorrido. Al yo anotar gráficamente los recorridos que hicieron o que hizo ese segmento de recta, me puedo percatar que estoy formando un triángulo rectángulo en el cual el desplazamiento en X se convierte en mi cateto adyacente. Mi desplazamiento en Y se convierte en mi cateto opuesto. Y el segmento de recta inclinado va a ser mi hipotenusa. Esos términos que acabo de anotar son en base a la geometría, pero a nosotros nos interesa la geometría analítica, es decir, convertir esos datos que conocemos a puntos en el plano cartesiano. Si nosotros observamos detenidamente ese triángulo que acabamos de formar, la línea que forma el cateto adyacente es paralela al eje de las X, por lo tanto se llama segmento horizontal. La línea del desplazamiento en el eje de las Y que nombramos cateto opuesto es un segmento de recta vertical. Y tenemos como la hipotenusa nuestro segmento de recta inclinado. ¿Sale? Estamos haciendo que esos datos que conocemos nosotros en geometría se parezcan a la geometría analítica. Ahora, anteriormente nosotros ya desarrollamos fórmulas para cada uno de esos segmentos. Es decir, para el segmento de recta horizontal, para determinar la longitud de él, yo sé que tengo que a x2 quitarle x1. Y para el segmento de recta vertical, sé que a y2 le tengo que quitar y1. Por lo tanto, lo que desconozco es la hipotenusa o el segmento de recta inclinado. Si hacemos memoria, en cuestión de geometría existía un teorema llamado teorema de Pitágoras. ¿Sale? Ese teorema de Pitágoras hacía referencia a esos datos que yo tengo ahí. El teorema decía: que para un triángulo rectángulo, el valor de la hipotenusa elevada al cuadrado iba a ser igual a la sumatoria de sus catetos elevadas al cuadrado, es decir, al cateto adyacente
elevado al cuadrado más el cateto opuesto elevado también al cuadrado. Eso es lo que decía Pitágoras. Ahora nosotros vamos a transformar ese teorema de Pitágoras a datos que conocemos en el plano cartesiano. Dijimos que la hipotenusa era un segmento de recta inclinado. Entonces yo diría que el segmento inclinado elevado al cuadrado va a ser igual al cateto adyacente. El cateto adyacente son los valores en X o el segmento de recta horizontal. Entonces va a ser igual al segmento horizontal al cuadrado más el segmento vertical también elevado al cuadrado. Todavía conocemos más datos específicos en cuestión de geometría analítica. Vamos a modificar entonces esos datos que conocemos. El segmento inclinado es para mí la distancia del punto A al punto B elevada al cuadrado. Eso va a ser igual al segmento de recta horizontal. ¿Cuál es la fórmula del segmento de recta horizontal? x2 menos x1 al cuadrado más el segmento de recta vertical. ¿Cuál es su fórmula de ese segmento? y2 menos y1 al cuadrado. Ya tenemos datos referentes al plano cartesiano, es decir, puntos en X y puntos en Y. Nada más ahora, yo quiero nada más conocer el valor del segmento de recta de A a B, no el segmento de recta de A a B elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a quitar ese cuadrado? Aplicando una raíz cuadrada en ambos lados de mi expresión. Un cuadrado con una raíz me quedaría entonces únicamente que la distancia de AB va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y esa es la fórmula que vamos a utilizar para poder resolver un segmento de recta inclinado. Ahora, ya que conocemos las fórmulas, vamos a resolver un ejercicio referente a la longitud de un segmento de recta. Y dice así: determinar la longitud del segmento de recta formado por los puntos A con coordenadas menos 1, menos 2 y el punto B con coordenadas 9,4. Lo que vamos a hacer primero entonces sería ubicar esos puntos en el plano cartesiano para ver qué tipo de segmento de recta es. Entonces tengo menos 1, menos 2. Ahí tengo ubicado mi punto A. Después tengo 9 y 4. 9, 1, 2, 3, 4. Ahí tengo ubicado mi punto B. Estamos hablando entonces de un segmento de recta inclinado. Por lo tanto, para determinar su longitud voy a necesitar la fórmula. La distancia de AB va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, como dijimos que el punto A estaba formado por las coordenadas x1 y y1, x1 va a ser igual entonces a menos 1 y y1 va a ser igual a menos 2. Las coordenadas del punto B son x2 y y2. Entonces x2 va a ser igual a 9 y y2 va a ser igual a 4. Ya que conocemos esos datos, lo que vamos a hacer ahora es sustituirlos únicamente en la fórmula. La distancia de A a B va a ser igual a la raíz de x2. ¿Cuánto vale x2? 9. Menos, pongo el signo de mi fórmula y ahora pongo el valor de x1. Como x1 es negativo, lo pongo con todo y su signo. Menos 1. Todo eso elevado al cuadrado. Más, ahora y2. ¿Cuánto vale y2? 4. Menos, nuevamente y1 es negativo, entonces yo pongo menos
2. Y eso elevado al cuadrado. A continuación vamos a resolver primero los paréntesis que tenemos más dentro de la expresión. Entonces AB va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 menos por menos es más 1 elevado al cuadrado, más menos por menos también es más elevado al cuadrado. Así quedaría mi expresión. Seguimos teniendo paréntesis, entonces resolvemos sus paréntesis. La distancia de AB va a ser igual a la raíz cuadrada, 9 más 1, tengo 10 al cuadrado, más 4 más 2, 6 al cuadrado. Ahora solamente me quedan los exponentes, resolvemos esos exponentes. La distancia de AB va a ser igual entonces a la raíz cuadrada, 10 al cuadrado son 100, más 6 al cuadrado son 36. Ahora lo sumamos, la distancia de AB va a ser igual a la raíz de 136. Y la raíz cuadrada entonces de 136 va a ser igual a 11.66 unidades. Espero que este procedimiento les haya gustado. Les hago la invitación para que se suscriban a mi canal y para que le den clic ahí a la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de cuando esté subiendo videos sobre temas de matemáticas. De igual forma, en la caja de comentarios déjenme ahí los temas que ustedes quieran revisar y con gusto los explicamos. Muchísimas gracias.